¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que hasta los propios predicadores temen enseñar? Algo tan profundo y chocante que muchos lo evitan por completo, a pesar de que podría cambiar para siempre la forma en que vives tu fe. El versículo de Mateo 7, 21 a 23 es uno de esos secretos ocultos, y lo que revela puede sacudir las bases de todo lo que creías sobre la salvación. Jesús mismo dijo que muchos que piensan que están a salvo podrían estar completamente equivocados. Esto es serio y necesitas entender lo que está en juego. En este video exploraremos una verdad poderosa y reveladora que muchos no quieren que sepas. Te mostraremos por qué, en lugar de palabras vacías, lo que realmente importa es la sinceridad de tu corazón ante Dios. ¿Estás listo para ser desafiado? Ya no es momento de vivir una fe superficial. Si sientes que tu espiritualidad necesita más, este video abrirá tus ojos a una realidad que muchos no se atreven a revelar. Y antes de comenzar, si quieres descubrir más verdades como esta, suscríbete ahora al canal. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas? No dejes pasar esta oportunidad, suscríbete ahora y acompáñanos en este contenido transformador, porque lo que revelaremos hoy puede ser el punto de quiebre para tu vida espiritual. Quédate hasta el final. Profunda revelación bíblica ignorada. A lo largo de la historia del cristianismo, algunos pasajes bíblicos han sido pasados por alto, muchas veces por contener verdades que desafían el entendimiento tradicional de la fe. Uno de esos pasajes guarda una revelación tan impactante que si se comprendiera plenamente, podría transformar radicalmente la vida espiritual de los creyentes. Aunque muchos predicadores evitan abordar este versículo, el impacto que tiene es capaz de romper con las nociones superficiales de la religión y acercar a las personas a una relación más auténtica con Dios. La Biblia Sagrada está llena de misterios y profecías que requieren una mirada más atenta, y esta verdad ignorada es una invitación a profundizar en el entendimiento de la voluntad divina. No se trata solo de conocimiento, sino de una transformación que toca el corazón y el alma. Esta revelación bíblica ignora la complacencia espiritual, lo que significa que no basta con seguir rituales o hacer declaraciones vacías. Nos desafía a reflexionar sobre la fe que practicamos y hasta qué punto estamos realmente comprometidos con las enseñanzas de Jesús. Muchos creen que la salvación está garantizada simplemente por asistir a la iglesia o realizar buenas acciones, pero la esencia de este pasaje revela que la verdadera alianza con Dios va más allá de las apariencias externas. Es un viaje de obediencia genuina, de transformación interior, impulsada por el Espíritu Santo. Cuando observamos las parábolas de Jesús y sus milagros, vemos que Él siempre buscaba impactar las vidas no solo externamente, sino también desde el corazón, moldeando almas y cambiando destinos. Esta verdad desafiante nos lleva a reconsiderar cómo vemos nuestra caminata de fe. ¿Estamos verdaderamente alineados con la voluntad de Dios? ¿O nos aferramos a creencias cómodas que evitan el enfrentamiento con una verdad más profunda? La Biblia nos enseña que es a través de la gracia y la misericordia de Dios que somos redimidos, pero esta redención no puede alcanzarse sin una entrega completa y sincera. Muchos piensan que los milagros, las oraciones y los actos de caridad son suficientes, pero la revelación de este versículo nos muestra que lo que agrada a Dios es un corazón obediente y transformado. Es este corazón el que recibe la verdadera salvación, no aquellos que pronuncian palabras de fe sin vivirla plenamente. Por lo tanto, este pasaje olvidado de las Escrituras se convierte en una advertencia para todos nosotros. No solo desafía el statu quo religioso, sino que también nos invita a buscar una relación más profunda con Dios,
una fe que va más allá de las palabras vacías o las acciones superficiales. Jesús nos enseñó que no es suficiente parecer cristiano, sino ser cristiano en esencia, reflejando el amor divino, la esperanza y la misericordia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La verdadera sabiduría proviene de la humildad de reconocer que siempre hay más que aprender, más que entregar y más que permitir ser moldeado por el poder del Espíritu Santo. Después de todo, el objetivo de nuestra fe no es solo la redención individual, sino una transformación completa que nos acerca cada vez más al propósito divino. Advertencia clara de Jesús en Mateo 7:21 a 23. En Mateo 7:21 a 23, Jesús nos presenta una advertencia seria y profunda que desafía la comprensión superficial de la fe. Él dice claramente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con estas palabras, Jesús revela que no basta con invocar su nombre o realizar actos religiosos para obtener la salvación. Este versículo nos recuerda que la fe auténtica no está en las meras palabras o en acciones exteriores, sino en una obediencia genuina a la voluntad de Dios. Incluso aquellos que realizan milagros y expulsan demonios en su nombre no son automáticamente aceptados si no viven conforme a los mandamientos divinos. Este pasaje es una clara invitación a examinar la profundidad de nuestra fe, más allá de lo que es visible para los demás. Jesús no está rechazando los actos externos, como los milagros o las grandes obras, pero está dejando claro que estas acciones por sí solas no garantizan la entrada al reino de los cielos. Es fácil para algunos caer en la trampa de pensar que cumplir con ciertas formalidades religiosas es suficiente, cuando en realidad lo que Dios busca es un corazón obediente y transformado. Esta advertencia de Jesús nos llama a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra relación con Él. Podemos decir, Señor, Señor, tantas veces como queramos, pero si nuestras vidas no están alineadas con los principios de amor, misericordia y justicia que Él enseñó, esas palabras carecen de valor. Jesús nos muestra que la verdadera alabanza no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Este pasaje también nos advierte contra la hipocresía. Hay quienes realizan grandes obras en nombre de Jesús, pero en su corazón no han sido transformados por el Espíritu Santo. Esta distinción entre apariencia y realidad es fundamental en la enseñanza de Jesús. Él nos llama a alejarnos de una fe superficial y a buscar una verdadera conversión interior. Los milagros, las profecías y la expulsión de demonios son actos poderosos, pero si no están acompañados de una obediencia genuina a la voluntad de Dios, son inútiles a los ojos del Creador. Esto nos invita a profundizar nuestra fe, a no conformarnos con actos externos, sino a buscar una comunión auténtica con Dios, donde nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestro amor y compromiso con Él. Finalmente, este versículo es un recordatorio de que no podemos basar nuestra seguridad espiritual solo en nuestras acciones visibles o en las palabras que pronunciamos. Jesús rechaza a aquellos que, aunque aparentemente realizan obras poderosas en su nombre, no viven conforme a su voluntad. Esta advertencia nos invita a una autoevaluación honesta y a preguntarnos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o si simplemente estamos cumpliendo con un conjunto de expectativas religiosas. No se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Dios mira el corazón, y solo aquellos que han permitido que el Espíritu Santo transforme su vida desde adentro serán recibidos en su reino.
Hipocresía religiosa expuesta. A lo largo de los evangelios, Jesús expone de manera contundente la hipocresía que se encontraba entre los líderes religiosos de su tiempo. Los fariseos y saduceos, que eran considerados autoridades espirituales, eran conocidos por seguir estrictamente las tradiciones y las leyes religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Esta hipocresía es lo que Jesús criticó ferozmente, ya que sus actos religiosos eran solo una fachada para obtener reconocimiento y respeto entre el pueblo. Jesús deja claro que la fe verdadera no es una cuestión de apariencias, sino de un compromiso genuino con la voluntad de Dios. Hoy en día, esta advertencia sigue siendo relevante, porque es fácil caer en la trampa de aparentar una devoción religiosa sin tener un corazón verdaderamente transformado. La verdadera fe se manifiesta en acciones que provienen de un amor sincero por Dios y por los demás, no en rituales vacíos o en palabras superficiales. La hipocresía religiosa es peligrosa porque puede engañar tanto a quienes la practican como a quienes la observan. Cuando los líderes religiosos ponen más énfasis en las apariencias que en la obediencia a Dios, envían el mensaje equivocado sobre lo que significa ser un seguidor de Cristo. Jesús dejó claro en sus enseñanzas que lo que importa no son los rituales ni las palabras que se pronuncian en público, sino la transformación interna que ocurre en el corazón. En Mateo 23, 27 a 28, Jesús compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de impurezas. Esta metáfora nos recuerda que una vida cristiana auténtica no se trata de mostrar perfección ante los demás, sino de vivir una fe verdadera y sincera que refleje el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Muchos creyentes pueden caer en la hipocresía sin darse cuenta, al confundir la participación en actividades religiosas con una relación personal con Dios. Es fácil asistir a la iglesia, realizar oraciones públicas o involucrarse en obras de caridad y, sin embargo, mantener un corazón distante de la verdadera devoción. Jesús nos llama a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que nuestras acciones reflejen un compromiso genuino con su enseñanza. El cristianismo no es simplemente un conjunto de reglas o rituales a seguir, sino una vida transformada por el Espíritu Santo, guiada por los principios de amor, misericordia y justicia. La hipocresía es un obstáculo para el crecimiento espiritual, y Jesús nos advierte que debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios, para que nuestra fe sea auténtica y no solo una apariencia exterior. La exposición de la hipocresía religiosa también es un llamado a la Iglesia y a los creyentes a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios de manera coherente, tanto en público como en privado. La transformación que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas debe ser evidente en todas nuestras acciones, no solo cuando estamos frente a otros creyentes. Jesús no quiere que sus seguidores sean actores en un escenario religioso, sino que vivan una fe auténtica que impacte todas las áreas de su vida. El mensaje de Cristo nos invita a dejar de lado las máscaras y a abrazar una relación sincera y profunda con Dios, donde nuestras acciones y palabras sean el reflejo de una vida que ha sido verdaderamente transformada por su amor y su gracia. Distorsión de la palabra de Dios a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, la palabra de Dios ha sido malinterpretada, distorsionada y en algunos casos deliberadamente escondida. Desde los tiempos de los primeros apóstoles, pasando por el establecimiento de grandes concilios eclesiásticos, hasta los movimientos religiosos más recientes, el mensaje de las Escrituras ha sido influenciado por intereses humanos y espirituales que buscan moldearlo de acuerdo a sus propias agendas.
Esto no es un fenómeno nuevo. Incluso Jesús tuvo que confrontar a los líderes religiosos de su tiempo, quienes manipulaban la ley de Moisés para su propio beneficio. El mismo concepto aplica hoy en día, donde muchas veces las enseñanzas más profundas y transformadoras de la Biblia son diluidas o ignoradas para mantener un status quo religioso cómodo. La verdadera sabiduría de Dios, revelada a través de la Biblia Sagrada, debe ser protegida y comprendida en su pureza, porque sólo así puede liberar a las personas y traer la salvación y la redención. La distorsión de la palabra de Dios no siempre es evidente. Puede ser sutil, disfrazada como doctrinas aparentemente inofensivas o tradiciones que se han mantenido por generaciones. Sin embargo, estas alteraciones pueden alejar a los creyentes de la verdad transformadora del Evangelio. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo las fuerzas espirituales han trabajado para oscurecer la verdadera revelación de las Escrituras. Las profecías bíblicas nos advierten sobre los falsos profetas y maestros que desvían a las personas del camino correcto. Y es nuestra responsabilidad, como seguidores de Cristo, discernir la verdad. Jesús mismo nos dio el ejemplo al señalar los errores de los fariseos, quienes añadían cargas pesadas sobre el pueblo con interpretaciones humanas de la ley, desviando la atención de lo que realmente importa: la gracia, el amor divino y la misericordia de Dios. En muchas ocasiones, las instituciones religiosas han desempeñado un papel en la distorsión de la verdad bíblica. Movidos por el deseo de poder, control o influencia, algunos líderes han modificado el mensaje de Dios para ajustarlo a sus propios intereses, en lugar de proclamar la verdad tal como fue revelada. Esto ha creado divisiones entre los creyentes, ha generado confusión y ha impedido que muchas personas accedan al verdadero poder transformador de las Escrituras. Pero la Biblia es clara: la salvación no depende de doctrinas humanas, sino de una relación personal con Dios, basada en la obediencia y la fe. La revelación de Cristo y los mandamientos divinos deben ser el centro de nuestra vida espiritual, no las interpretaciones que buscan desviar nuestra atención del poder de Dios y su mensaje de redención. Es por eso que, hoy más que nunca, los creyentes deben estar atentos y ser sabios, buscando discernir la verdad por sí mismos, a través de la oración, el estudio profundo de la Biblia y la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios sigue siendo viva y poderosa, capaz de transformar vidas, pero debemos estar dispuestos a buscarla en su forma más pura, sin permitir que las distorsiones a lo largo de los siglos nos desvíen de su verdadera esencia. Al igual que en los tiempos de los apóstoles, es fundamental que los discípulos de Cristo se mantengan firmes en la verdad, sin dejarse engañar por aquellos que buscan ocultar el verdadero significado de las Escrituras. La revelación está disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero, y a través de ella podemos acceder al poder de Dios, la redención y la sabiduría divina. Hipocresía religiosa expuesta. A lo largo de los evangelios, Jesús expone de manera contundente la hipocresía que se encontraba entre los líderes religiosos de su tiempo. Los fariseos y saduceos, que eran considerados autoridades espirituales, eran conocidos por seguir estrictamente las tradiciones y las leyes religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Esta hipocresía es lo que Jesús criticó ferozmente, ya que sus actos religiosos eran solo una fachada para obtener reconocimiento y respeto entre el pueblo. Jesús deja claro que la fe verdadera no es una cuestión de apariencias, sino de un compromiso genuino con la voluntad de Dios. Hoy en día, esta advertencia sigue siendo relevante, porque es fácil caer en la trampa de aparentar una devoción religiosa sin tener un corazón verdaderamente transformado.
La verdadera fe se manifiesta en acciones que provienen de un amor sincero por Dios y por los demás, no en rituales vacíos o en palabras superficiales. La hipocresía religiosa es peligrosa porque puede engañar tanto a quienes la practican como a quienes la observan. Cuando los líderes religiosos ponen más énfasis en las apariencias que en la obediencia a Dios, envían el mensaje equivocado sobre lo que significa ser un seguidor de Cristo. Jesús dejó claro en sus enseñanzas que lo que importa no son los rituales ni las palabras que se pronuncian en público, sino la transformación interna que ocurre en el corazón. En Mateo 23, 27 a 28, Jesús compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de impurezas. Esta metáfora nos recuerda que una vida cristiana auténtica no se trata de mostrar perfección ante los demás, sino de vivir una fe verdadera y sincera que refleje el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Muchos creyentes pueden caer en la hipocresía sin darse cuenta, al confundir la participación en actividades religiosas con una relación personal con Dios. Es fácil asistir a la iglesia, realizar oraciones públicas o involucrarse en obras de caridad y, sin embargo, mantener un corazón distante de la verdadera devoción. Jesús nos llama a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que nuestras acciones reflejen un compromiso genuino con su enseñanza. El cristianismo no es simplemente un conjunto de reglas o rituales a seguir, sino una vida transformada por el Espíritu Santo, guiada por los principios de amor, misericordia y justicia. La hipocresía es un obstáculo para el crecimiento espiritual, y Jesús nos advierte que debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios, para que nuestra fe sea auténtica y no solo una apariencia exterior. La exposición de la hipocresía religiosa también es un llamado a la Iglesia y a los creyentes a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios de manera coherente, tanto en público como en privado. La transformación que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas debe ser evidente en todas nuestras acciones, no solo cuando estamos frente a otros creyentes. Jesús no quiere que sus seguidores sean actores en un escenario religioso, sino que vivan una fe auténtica que impacte todas las áreas de su vida. El mensaje de Cristo nos invita a dejar de lado las máscaras y a abrazar una relación sincera y profunda con Dios, donde nuestras acciones y palabras sean el reflejo de una vida que ha sido verdaderamente transformada por su amor y su gracia. Transformación interior a través del Espíritu Santo. La verdadera transformación espiritual no ocurre por nuestras propias fuerzas, sino por la obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos guía hacia la verdad, nos consuela en los momentos de angustia y nos transforma desde adentro, conformándonos cada día más a la imagen de Cristo. En Juan 14, 26, Jesús promete que el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Esta promesa sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue hace 2000 años. La obra del Espíritu Santo no se trata solo de darnos dones o habilidades para la obra del ministerio, sino de transformar nuestro carácter y nuestra vida interna para que reflejemos la santidad y el amor divino en cada aspecto de nuestra existencia. El Espíritu Santo actúa de manera profunda en nuestras vidas, llevando luz a las áreas oscuras de nuestro corazón que necesitan ser transformadas. Muchas veces podemos confundir el cristianismo con el simple acto de cumplir con obligaciones religiosas o realizar buenas obras. Sin embargo, Jesús nos enseña que lo que realmente desea
es un corazón renovado, dispuesto a ser moldeado y guiado por el Espíritu. Es una transformación que va más allá de lo superficial y que afecta nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones cotidianas. La oración es una herramienta clave en este proceso, ya que a través de ella nos rendimos al Espíritu Santo y permitimos que Él obre en nosotros. Solo con su ayuda podemos superar nuestras debilidades y caminar en verdadera obediencia a la voluntad de Dios. Este proceso de transformación no es inmediato ni fácil, pero es esencial para aquellos que desean vivir una vida en plena comunión con Dios. El Espíritu Santo nos confronta con nuestras fallas y pecados, pero también nos da el poder para vencerlos. Es a través de su influencia que aprendemos a perdonar a quienes nos han ofendido, a amar a quienes nos cuesta amar y a vivir en paz incluso en medio de las dificultades. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu, que incluye cualidades como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Estos frutos son evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, y es solo a través de su poder que podemos manifestar estas cualidades en nuestra vida diaria, en lugar de caer en las tentaciones del egoísmo o la amargura. Finalmente, es importante recordar que la transformación que el Espíritu Santo produce en nosotros no es para nuestra propia gloria, sino para glorificar a Dios y testificar de su poder ante los demás. Cada vez que el Espíritu Santo nos cambia, nos convierte en un testimonio viviente de la gracia de Dios y su capacidad para redimir incluso las vidas más rotas. Esta transformación nos capacita para cumplir el propósito divino en nuestras vidas y para impactar a quienes nos rodean con el amor y la verdad de Cristo. Así como los discípulos fueron transformados por el poder del Espíritu en el día de Pentecostés, nosotros también somos llamados a ser llenos del Espíritu, para que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Salvación más allá de las apariencias. Jesús dejó claro que la salvación no es algo que se pueda alcanzar simplemente con actos exteriores o por parecer religioso. En Mateo 7, 21 a 23, Él nos advierte que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esta enseñanza es un llamado a reflexionar profundamente sobre la autenticidad de nuestra fe. No basta con asistir a la iglesia, pronunciar oraciones o realizar obras en nombre de Jesús si nuestro corazón no está alineado con su voluntad. El peligro de vivir una fe superficial es que puede engañarnos, haciéndonos creer que estamos bien con Dios, cuando en realidad nuestra relación con Él es débil o inexistente. La verdadera salvación requiere una entrega total, donde nuestras acciones reflejan un corazón transformado y obediente a la palabra de Dios. Este pasaje también destaca que las obras, incluso los milagros, no son suficientes para garantizar la salvación si no están acompañadas de una verdadera fe y obediencia. Jesús rechaza a aquellos que, aunque han hecho milagros en su nombre, no han vivido según su voluntad. Esto nos muestra que el cristianismo no se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de quiénes somos internamente. Podemos engañar a los demás con nuestras apariencias, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Solo una fe genuina que se refleje en una vida de obediencia a los mandamientos divinos puede llevarnos a la salvación. El apóstol Santiago también nos recuerda en su carta, Santiago 2:17, que la fe sin obras está muerta, pero esas obras deben nacer de un amor sincero por Dios y por los demás. Muchas veces, las apariencias pueden distraernos de lo que realmente importa en nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo donde las personas son juzgadas por su apariencia externa, y a veces llevamos esa misma mentalidad a nuestra vida espiritual.
Pero Jesús nos llama a mirar más allá de las apariencias y a examinar nuestro corazón. No es suficiente cumplir con los rituales religiosos o hacer buenas obras si nuestro corazón no está completamente entregado a Dios. La salvación es un regalo de gracia que recibimos por medio de la fe, y esa fe debe ser auténtica y profunda. El Espíritu Santo nos ayuda a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo para parecer buenos ante los demás, sino para tener una relación sincera y viva con nuestro Creador. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la salvación no se basa en lo que los demás ven, sino en lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro ser. Es un llamado a todos los cristianos a dejar de lado las apariencias y a vivir una vida de fe genuina y transformadora. Nos invita a examinar nuestras motivaciones y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo para impresionar a otros, sino para glorificar a nuestro Padre Celestial. La salvación es una obra interna que solo Dios puede realizar en nuestros corazones, y nuestra responsabilidad es rendirnos completamente a su voluntad, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto de nuestras vidas. Impacto espiritual profundo. El llamado de Jesús a vivir una vida de obediencia genuina y compromiso con la voluntad de Dios tiene un impacto espiritual profundo en aquellos que deciden seguirlo de verdad. A lo largo del Evangelio, se nos muestra que el cristianismo no es solo una cuestión de palabras o acciones superficiales, sino de una transformación total del ser. Jesús enfatiza que aquellos que verdaderamente le siguen deben reflejar esa entrega en su vida diaria, no solo en su asistencia a la iglesia o en sus discursos religiosos. Este llamado a la profundidad espiritual es esencial para comprender el verdadero cristianismo. El Evangelio de Juan 15:5 nos recuerda que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, y que sin Él nada podemos hacer. Este pasaje resalta la necesidad de estar constantemente conectados a Cristo para que nuestras vidas den fruto espiritual y glorifiquen a Dios. Este impacto espiritual profundo se manifiesta en la forma en que el creyente vive su fe. No es simplemente cumplir con un conjunto de reglas, sino permitir que cada aspecto de su vida sea transformado por la presencia de Dios. Las Escrituras nos enseñan que el poder de Dios se revela en nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9. Lo que significa que solo a través de una entrega completa y una dependencia del Espíritu Santo podemos experimentar el verdadero poder de la fe. Los discípulos de Jesús no solo presenciaron milagros, sino que fueron transformados por la enseñanza y el ejemplo de Cristo. Este mismo impacto está disponible para todos los creyentes hoy en día. A medida que buscamos una relación más profunda con Dios, somos transformados desde el interior y nuestro testimonio se convierte en una luz para los demás. El cristiano que experimenta este impacto espiritual profundo no solo es cambiado por dentro, sino que también es usado por Dios para impactar a otros. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente para que sus palabras, acciones y oraciones reflejen el amor y la verdad de Cristo. En los primeros días de la Iglesia, los apóstoles eran conocidos no solo por sus enseñanzas, sino por la manera en que vivían sus vidas con una devoción inquebrantable a Dios. Hechos 4:13 relata que las personas se maravillaban de los apóstoles, sabiendo que eran hombres sin educación formal, pero que habían estado con Jesús. Esto nos muestra que el verdadero impacto espiritual no depende de nuestras capacidades humanas, sino de nuestra relación íntima con Dios, que se refleja en nuestra vida diaria. Finalmente, el impacto espiritual profundo no solo transforma al individuo, sino que tiene el poder de cambiar comunidades enteras. Cuando el pueblo de Dios
vive conforme a su voluntad, reflejando el amor, la gracia y la verdad de Cristo, el poder de Dios se manifiesta en el mundo de una manera tangible. Los milagros, las profecías y las sanaciones son ejemplos de cómo Dios interviene en la historia humana. Pero lo más importante es la transformación del corazón. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, Mateo 5:14, y esa luz solo puede brillar cuando permitimos que el Espíritu Santo obre libremente en nosotros. El verdadero impacto espiritual comienza en el corazón de cada creyente, pero se expande para tocar la vida de muchos, mostrando que el poder de Dios no tiene límites. Confrontación incómoda pero necesaria. La confrontación que Jesús nos ofrece en sus enseñanzas es, muchas veces, incómoda para nuestra naturaleza humana, pero es completamente necesaria para una vida de fe auténtica. A través de su palabra, Él nos desafía a mirar más allá de nuestras propias percepciones y a enfrentarnos a las áreas de nuestra vida que tal vez preferiríamos ignorar. Jesús no vino a este mundo para darnos una fe superficial, sino para transformarnos profundamente. En Mateo 7:21-23 vemos cómo Él advierte que no todos los que se dicen seguidores de Cristo tienen una fe genuina. Este pasaje nos llama a revisar nuestras propias vidas, a cuestionarnos si realmente estamos viviendo según la voluntad de Dios o si estamos simplemente jugando un papel. La verdadera confrontación espiritual comienza cuando dejamos de lado las excusas y nos enfrentamos a las áreas donde hemos estado fallando, aceptando la corrección divina que, aunque dolorosa, nos lleva a la sanación y el crecimiento. El llamado de Jesús es a ser honestos con nosotros mismos, a dejar de lado las máscaras y a vivir una fe que no dependa de lo que otros piensan de nosotros, sino de nuestra verdadera relación con Dios. A veces, esto implica enfrentar nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestros pecados. En lugar de esconderlos, debemos traerlos a la luz, reconociendo que solo en la verdad somos libres. Juan 8:32. Este proceso puede ser incómodo porque nos obliga a dejar de lado nuestra arrogancia y nuestro orgullo, pero es el único camino hacia la verdadera transformación. La misericordia y el perdón de Dios están siempre disponibles para quienes se arrepienten con un corazón sincero, pero debemos estar dispuestos a dar ese primer paso de confrontar nuestra propia realidad. La confrontación con nosotros mismos también involucra una evaluación de nuestras motivaciones y de nuestras acciones. Muchas veces podemos hacer cosas en el nombre de Cristo, como ayudar a los demás o asistir a la iglesia. Pero si nuestras acciones no están alineadas con una fe genuina y un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios, esas acciones pierden su valor. Jesús nos llama a ir más allá de los rituales y las costumbres religiosas, a vivir una vida que refleje su amor y obediencia. Los discípulos fueron confrontados con este desafío a lo largo de su caminar con Cristo. Ellos, al igual que nosotros, fueron llamados a dejar todo lo que les impedía seguir a Jesús plenamente. Al final, la verdadera confrontación espiritual es un proceso de rendición, donde dejamos de lado nuestros propios deseos y permitimos que la voluntad de Dios guíe nuestra vida. Aunque la confrontación espiritual puede ser difícil, es también un acto de amor. Al desafiarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos está guiando hacia una vida de paz, gozo y propósito. Este tipo de confrontación nos lleva a vivir una fe más profunda, que no depende de las apariencias o de la aceptación de los demás, sino de nuestra relación íntima con el Padre. Jesús nos invita a vivir con autenticidad, a no conformarnos con una fe superficial, sino a permitir que cada área de nuestra vida sea transformada por su gracia. Y aunque este proceso puede ser incómodo al principio, nos lleva a una vida de verdadera libertad en Cristo.
Al concluir este viaje a través de las enseñanzas de Jesús, en Mateo 7:21 a 23, es fundamental que los creyentes reflexionen sobre el verdadero significado del cristianismo. Jesús nos llama a una vida de obediencia sincera y profunda, no a una fe superficial, basada únicamente en apariencias o en el cumplimiento de rituales religiosos. El verdadero cristianismo no consiste en lo que otros ven en nosotros, sino en lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro corazón. Este tipo de fe, que se vive en la intimidad con Dios, transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, y solo a través de una fe genuina en Cristo, unida a una vida de obediencia, podemos experimentar la plenitud de esa gracia. En este camino de transformación espiritual, el Espíritu Santo juega un papel crucial. Él es quien nos guía, nos corrige y nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo, cualquier intento de vivir una vida cristiana sería vacío y sin poder. Jesús nos enseñó que sin Él nada podemos hacer, Juan 15:5, y que es solo a través de su Espíritu que podemos vivir de acuerdo con su voluntad. A medida que nos rendimos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva, reflejando su amor, su sabiduría y su verdad en todo lo que hacemos. Una vida cristiana auténtica también involucra un compromiso con la comunidad de creyentes. El cristianismo no es una religión individualista, es una comunidad de discípulos que se apoyan mutuamente, que oran unos por otros y que caminan juntos en fe. Los apóstoles vivieron esta comunión de manera tangible, no solo predicando, sino también compartiendo sus vidas y luchas. Jesús, al establecer la iglesia, nos mostró que somos parte de un cuerpo y que cada miembro tiene un papel vital en el reino de Dios. La verdadera iglesia es aquella que vive en unidad, que practica el amor fraternal y que se dedica a cumplir los mandamientos de Cristo. Finalmente, el verdadero cristianismo se trata de una relación transformadora con Jesús, que nos lleva a una vida de servicio, amor y obediencia. Este camino no es fácil, pero es el único que nos lleva a una vida abundante y eterna con Dios. Nos desafía a abandonar las falsas apariencias y a vivir con integridad, reflejando la luz de Cristo en un mundo oscuro. A medida que nos acercamos más a Jesús, nuestra vida comienza a alinearse con su voluntad y nuestro testimonio se convierte en un faro de esperanza para los demás. La invitación final es a dejar que Dios transforme nuestro corazón, permitiéndonos vivir una fe que sea real, profunda y transformadora, una fe que impacte no solo nuestras vidas, sino también a aquellos que nos rodean. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre este versículo que tanto evitan los predicadores? ¿Estás viviendo una fe auténtica o solo estás siguiendo la corriente? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber lo que piensas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque tenemos muchos otros contenidos poderosos que transformarán tu vida espiritual. Comparte este video con tus amigos y ayuda a difundir este mensaje de despertar espiritual. Y para continuar con esta jornada, haz clic en el video que aparecerá en pantalla ahora. No querrás perder lo que viene a continuación.